Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo de modelo. Si ustedes recuerdan, para hacer una simulación o para hacer un modelo, normalmente en ingeniería nos basamos en ecuaciones matemáticas. En el ejemplo del día de hoy, vamos a ver un ejemplo con la primera ley de la termodinámica. Perdón, con la ley de los gases ideales. Perdón. Entonces, si ustedes recuerdan, la ley general de los gases ideales, pues es una combinación de otras leyes y esta es una representación matemática de la relación entre variables. ¿Qué es lo importante y que quiero que entiendan? Esta ecuación, esta expresión matemática está modelando el comportamiento de un gas de forma ideal. No es una expresión matemática que nosotros desarrollamos, sino que nosotros investigamos y la vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, esta ley establece la relación con respecto a las siguientes variables: presión, volumen, masa, representada como número de moles, y temperatura. Para que yo pueda tener esta igualdad, necesito una constante de proporcionalidad, que es esta R. R, recuerden que es un valor que va a tener unidades. Estos valores se consultan, ¿ok? No es algo de que nosotros vamos a calcular, sino son valores que ya se han investigado durante años, entonces yo nada más voy a consultar cuáles son esos valores. ¿Vale? Muy bien. Entonces, recordemos, la presión es la presión que ejerce un gas o una mezcla. Esta presión va a tener unidades de presión: atmósfera, bar, pascal, megapascal. Luego voy a tener el volumen, es el volumen que va a ocupar un gas o una mezcla. Sus unidades pueden ser litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Luego voy a tener el número de moles, que representa la masa del gas que yo voy a estar estudiando, nada más que las unidades van a ser en moles. Voy a tener R, que es la constante, que ya dijimos que los valores de R nosotros tenemos que investigarlos para ver cuál es la que se va a adaptar mejor a mi problema. Y por último voy a tener la temperatura. La temperatura en esta ecuación por lo general se maneja en grados Kelvin. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo muy sencillito de cómo usar esta ecuación. Supongamos que hay un ingeniero que quiere hacer el diseño de un tanque y en este tanque va a poner un determinado gas. En el ejemplo va a poner metano. Pero tiene que determinar el grosor necesario. Entonces él dice, quiero saber, ¿no? Si en el taller donde yo voy a poner el tanque, donde a lo mejor ya visualizaron, dicen, es que en este espacio del taller solo voy a tener un volumen de 0.4 metros cúbicos. Quiero saber si es suficiente para que yo ponga 10 kilos de este gas. La zona en donde está el taller tiene una temperatura promedio anual de 26 grados centígrados. Entonces, para que yo pueda hacer el cálculo del grosor necesario, o para saber si es funcional, necesito tener una idea de qué presión va a estar ejerciendo ese gas en el tanque. Entonces, dice, bueno, no me quiero complicar, lo más rápido para tener la aproximación es la ley general de los gases. Lo primero que tiene que hacer es, como la ley general de los gases, a la hora de hacer el despeje, usa en lugar de unidades de masa, kilogramos, usa moles, tiene que convertir esos 10 kilogramos a moles
Para hacer esa conversión necesita la masa del problema entre el peso molecular. El peso molecular, depende de la sustancia, pues también va a ser un valor fijo. En esta cuestión y redondeando, el peso molecular del metano es 16 y la masa es la que nos dice en el problema. Si yo hago esta división, me va a quedar 0.625 kilomol. ¿Ok? Recuerden, según el análisis dimensional, kilogramo con kilogramo se va y me quedan kilomol. Ya que tengo el número de moles, ahora sí puedo hacer el cálculo de la presión en la ley de los gases ideales. Despejando la presión, voy a poner mi número de moles, mi constante R con las unidades que yo necesito manejar, luego la temperatura en Kelvin, y por último, toda esta multiplicación la voy a dividir entre el volumen. Cuando yo hago esta operación me va a salir 38.862 bar. ¿Y cómo sé que estas unidades son correctas? Bueno, el análisis dimensional es tal cual. Cuando yo hago estos productos, voy tachando, ¿no? Entonces digo, kilomol, en este caso, está multiplicando y aquí tengo kilomol que está dividiendo. Entonces, esto se va porque kilomol entre kilomol me da 1. Muchas veces se comete el error de que dicen, pues es que lo tacho y se va, se anulan. Lo que no es que se anulen, lo que pasa es que kilomol entre kilomol es igual a 1 y cualquier cosa multiplicada por 1 es el mismo valor. Luego lo mismo, tengo Kelvin y Kelvin. Kelvin sobre Kelvin es 1. Luego, si yo hago esta división, metros cúbicos con metros cúbicos, igual me da 1. Entonces, las unidades que me quedan son de presión. Son bar. Este es un ejemplo sencillito. Entonces, este es el clásico ejemplo que ustedes ven cuando están observando termodinámica en los primeros capítulos. ¿Qué pasa cuando yo quiero llevar termodinámica a balance de materia y energía? Bueno, lo que se va a agregar es únicamente que en balance por lo general se manejan flujos. ¿Qué pasaría ahora si se quiere calcular el cambio de presión en un tanque si yo meto un flujo másico, si estoy inyectando una cantidad de masa? ¿Qué es lo que cambia con respecto al otro problema? El otro problema es una cantidad fija, son 10 kilogramos. En este caso, supongamos que yo voy a estar llenando tanques, ¿ok? Para venderlos. Entonces, quiero saber cómo tendría que diseñar el tanque para estarlos vendiendo y en cuánto tiempo se van a llenar. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un análisis para tanques, en este caso, ahora va a cambiar el ejemplo, ahora son de gas propano. Es un combustible que usamos en las casas. Ok, si nosotros queremos diseñar y decir, yo creo que con un tanque de 0.4 metros cúbicos, sí llego a tener varios tanquecitos, pero ¿cuál será la presión y en cuánto tiempo? Porque hay una normatividad que te dice que los tanques de propano tienen que tener una presión máxima. Entonces, tú tienes una fuente para llenar esos tanques y esa fuente va a tener un flujo másico de 10 kilogramos por minuto. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que quiero saber ahora es lo mismo.
¿Cuál es la diferencia de presión con respecto al tiempo? ¿Cómo es que se va a comportar la presión con respecto al tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien sencillo. El flujo másico lo voy a convertir ahora a flujo molar. Para convertirlo a flujo molar, lo único que tengo que hacer es dividirlo entre el peso molecular. ¿Ok? Entonces, igual, si hago mi análisis dimensional, tengo 10 kilogramos por minuto entre el peso molecular, que son 44.1 kilogramos por kilomol, y lo que me va a resultar es el flujo molar. Me dan 0.227 kilomol por minuto. Ese flujo molar es el que yo voy a estar inyectando a los tanques. Pero quiero saber cuánto varía la presión con respecto al tiempo. Entonces, igual, si se comportara de forma ideal, yo meto mi flujo molar por R, que es la constante de los gases, por la temperatura en Kelvin, entre el volumen del tanque que yo quiero ver si va a funcionar o no. Y me dice que el cambio de presión con respecto al tiempo va a ser de 14.114 bar por minuto. Quiere decir que en un minuto voy a tener una presión de 14.114 bar. En 2 minutos tendría el doble. ¿Ok? Ahora, tengo este valor. ¿Cómo sé qué tan cercano está ese valor al límite máximo que va a tener ese tanque, si yo estoy diseñando esos tanques? ¿Dónde puedo saber un límite máximo? En la normatividad. ¿Dónde voy a ver la normatividad? Es otro dato que yo tengo que buscar. En este caso, si nosotros vemos la normatividad mexicana, hay una norma para los tanques de propano, donde me dice que la presión máxima que puede soportar un tanque tiene que ser de 1.72 megapascales. Si yo hago la conversión son 17.2 bar. Si yo considero que en un minuto yo ya tenía 14.1 bar, entonces en un minuto y fracción yo ya alcanzaría el máximo de ese tanque. Entonces, eso es lo que yo tengo que considerar. Si estoy muy próxima a alcanzar el máximo, obviamente yo no puedo vender un tanque con un máximo. Quiere decir que si yo diseño tanques de 0.4 metros cúbicos, en un minuto, con el flujo que estoy metiendo, yo ya llené ese tanque. Entonces, puedo estar haciendo una producción de llenado de tanques en un minuto. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo voy a ver esto, esta simulación en Benzim? Vamos a recordar los valores, por favor. Tengo un flujo másico, es decir, una cantidad de masa que va a cambiar con respecto al tiempo de 10 kilogramos por minuto. Tengo el gas propano, que va a tener un peso molecular de 44.1 y me voy a apoyar en la ley del gas ideal, ¿ok? Esta que estamos viendo aquí. Recuerden, la temperatura es de 26 grados y voy a jugar con un volumen inicial del tanque de 0.4 metros cúbicos. La R es de 0.08314. ¿Sale? Y las unidades. Vamos a ver ahora Benzim. ¿Cómo sería esa simulación? Aquí está. Yo lo que tengo que hacer es que ahora voy a poner un flujo molar. Recuerden, cuando uso
este tipo de variable cuando hay cambio con respecto al tiempo. Yo quiero ver cómo cambia la presión, porque es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, yo quiero ver el cambio de presión. A ver, ¿qué unidades de tiempo ponemos? Minutos, ¿no? Sí. Entonces, van a poner minutos. Ajá. Pongan paso 1, que el step sea en 1. Y además, por ejemplo, aquí yo le puse 1000 minutos. Ustedes pueden ponerle 100. No es necesario 1000. ¿Ok? Recuerden, si por alguna cuestión no llegan a poner esto, sale aquí en Model, en Settings, y aquí lo pueden arreglar. Entonces, en el tiempo de paso es 1, que en este caso, como las unidades son minutos, entonces el modelo va a estar cambiando cada minuto. Luego aquí, en mi caso, ya le puse 1000 minutos, pero ustedes si quieren pónganle menos, pueden poner 100. Le vamos a dar OK. Lo primero, recordemos, es poner nuestra variable de nivel, que es esta cajita. Entonces, esta cajita voy a poner presión. ¿Ok? Luego, ya que puse presión, vamos a poner esta que es de flujo. ¿Sale? Voy a hacer el modelo al ladito. Entonces, nivel, lo voy a copiar. Vamos a poner presión y le doy Enter. En mi caso me dice que ya existe. Vamos a ponerle presión B. Ahorita borro todo esto. Vamos a darle Enter. Por si no se acuerdan cómo ir poniéndolo, lo voy a poner acá. Luego va a ir mi flujo. Entonces, le doy aquí en Rate. Recuerden que es un flujo que va a entrar. Entonces, lo voy a poner aquí en los alrededores y este flujo va a entrar al sistema. Vamos a ponerle flujo molar B para que no me arroje. De hecho, aquí me equivoqué. Bueno, pero este es ejemplito. ¿Ok? ¿Cómo determino el flujo molar? Bueno, pues aquí están involucrados para poder calcularlo el flujo másico y el peso molecular. Entonces voy a poner flujo másico. Y ahora voy a poner peso molecular y le doy Enter. ¿Cómo asocio estas variables a mi variable de flujo con arrow? Entonces le doy clic en flujo másico, lo mando a flujo. Luego peso molecular, lo mando a flujo. ¿Qué más? Bueno. Ya para la ecuación de gas ideal, necesito estas tres variables también. La constante, el volumen y la temperatura. Me voy a variable. Vamos a poner el volumen. Vamos a escribir también la temperatura. Y vamos a escribir la constante. ¿Ok? Y otra vez me voy a arrow. Y le voy a decir la temperatura tiene que relacionarse con mi cálculo de presión. La constante se relaciona con mi cálculo de presión y el volumen se va a relacionar con mi cálculo de presión. ¿Ok? Entonces, para dibujarlo, es así. ¿Sí? Cuando yo ya hice mi modelito,
Entonces ahora tengo que escribir la ecuación. Tengo que declarar las variables, decirle qué es lo que corresponde en cada una. Y eso se hace con equation. Recuerden que cuando no han declarado variables van a aparecer en negro. Si yo tengo este modelito nuevo y le doy en equations, me va a decir no has definido ninguna de estas. ¿Ok? Bueno, voy a borrar este porque este nada más era el ejemplo de cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces ahora le voy a decir que me borre este de aquí, que no me sirve. Listo. ¿Sale? Muy bien. Y ahora sí, yo ya hice en papel mi análisis dimensional. Yo ya vi que la ecuación que yo ya busqué en la literatura, al momento de hacer el cálculo, un cálculo sencillito, las unidades efectivamente me dan lo que quiero saber, unidades de presión. Entonces, ahora vamos a ver cómo es cuando yo meto las unidades aquí. Entonces, vamos primero por las variables de afuera. Aquí está. Recuerden que voy a entrar aquí y, por ejemplo, aquí yo tengo que hacer la corrección. Me preguntaban la vez pasada, oye, ¿y si me equivoco en el nombre? No hay problema. Vamos a ponerle aquí que es propano. Entonces, el flujo másico de propano, sus unidades, ahora sí, son kilogramo sobre minuto. Tienen que tener mucho, mucho cuidado en lo siguiente. En las unidades, a la hora que hace la compilación, si ustedes en un lado ponen kilogramo con la K mayúscula y en otro ponen kilogramo con la K minúscula, les va a mandar un error. Entonces, muchas veces el error en unidades es porque las escribieron a veces con mayúscula y en otra variable con minúscula. Entonces, tengan mucho cuidado. Muy bien. ¿Sale? Como yo ya corrí este ejemplo, aquí ya me aparece como le puse. Muy bien. Entonces, si se acuerdan del problema, decía que mi flujo másico de entrada de propano era de 10 kilogramos por minuto. ¿Sale? Muy bien. Y le doy OK. Me dice, ¿quieres cambiar el nombre? Sí. Muy bien. Ahora me voy a peso molecular del metano. Como yo ya puse unidades en mi ejemplo, como yo ya corrí esta simulación, si se fijan, cuando yo pongo el indicador de equation, a mí ya me salen las unidades en la parte de abajo. Ya me dice, las unidades de tu peso molecular que estás manejando son kilogramos sobre kilomol. Entonces también ahí puedo verificar si lo hice bien o mal. Vamos a darle clic y aquí yo tengo que hacer una corrección porque puse el peso molecular del metano, pero yo quiero saber ahora del propano. Entonces, corrijo el nombre, las unidades son kilogramos sobre kilomol y vamos a poner ahora que es 44.1. Muy bien. Entonces, recuerden, peso molecular del propano, sus unidades son kilogramos sobre kilomol. ¿Ok? Y el valor es 44.1. Le voy a dar OK y me va a decir, ¿seguro que quieres cambiar el nombre? Le voy a decir sí. ¿Ok? Sí. Listo. Ahora, vamos a continuar con las variables. El volumen del tanque, aquí me dice, está en metros cúbicos. El volumen del tanque inicial del problema que describí es de 0.4. Entonces vamos a poner 0.4 y metros cúbicos.
¿Ok? Y le vamos a dar OK. Entonces recuerden, punto 4 y unidades metros cúbicos. Le vamos a dar OK. Vamos con la temperatura. La temperatura promedio es de 26 grados, pero si hago la conversión a Kelvin, es 26 más 273.15, me dan 299.15 y las unidades son Kelvin. Entonces aquí está. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, vamos a poner la constante de los gases. La constante de los gases es 0.08314 y sus unidades son bar por metro cúbico entre kilomol por Kelvin. ¿De acuerdo? Tengan cuidado, por favor, entonces. Esta constante está en la literatura. Repito, entonces. El valor es de 0.08314 y sus unidades son bar por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Y le vamos a dar OK. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ahora sí, el cálculo de la presión. Perdón, primero el flujo molar. El flujo molar lo que teníamos que hacer, nada más era una división. El flujo másico del propano entre el peso molecular del propano. Y como es un flujo, sus unidades tienen que estar en moles, bueno, las unidades molares entre el tiempo. Para nosotros es kilomol sobre minuto. ¿Ok? Para poner esto nada más puedo elegir aquí las variables. Sería flujo másico del propano entre el peso molecular del propano. Como yo ya hice la corrección, en automático aquí ya me aparece propano y propano. ¿Vale? Entonces, de nuevo, en esta parte es flujo másico del propano entre el peso molecular del propano. Las unidades son kilomol sobre minuto. Como yo ya empecé a trabajar con las unidades, recuerden que no pueden dejar alguna variable sin unidades, porque si no el programa va a tener conflictos. Ok, y vamos a darle OK. Bien. Y ahora sí vamos a ver la presión. ¿Cómo meto la ecuación que yo vi en la presentación? Aquí. Si ustedes despejaban, tenían que multiplicar el flujo molar por la constante de los gases por la temperatura entre el volumen del tanque. ¿Ok? Estas variables van a aparecer aquí abajo. Son las variables que están relacionadas. ¿Sí? No es necesario en este ejemplo poner paréntesis. La operación la va entendiendo, va haciendo lo que dice aquí. ¿Sí? Benzin va a decir, bueno, tomo mi flujo molar, lo multiplico por la constante, luego lo multiplico por la temperatura y lo que me dé entre el volumen del tanque. Y las unidades que yo estoy analizando son en bar. Suponiendo que mis tanques están vacíos y los voy a ir llenando, ¿ok? Entonces, el valor inicial en el tanque es 0. Aquí está. Y le vamos a dar OK. ¿De acuerdo? Entonces le damos OK. Y ya está listo mi modelo. Para ustedes ya no tienen que tener ninguna variable en negrito. Entonces, si yo ya lo tengo listo, le vamos a poner el título del escenario arriba
Y una vez que haya hecho esto, le voy a dar en Simulate. ¿Ok? Cuando hagan este paso, entonces nosotros ya vamos a empezar a tener valores. Recuerden que para ver estos valores, yo me puedo ir a gráfico. O bien, para ver el valor en la tablita, me voy aquí en Table Time. Y entonces me dice, en tu primer minuto, perdón, es que esta es la simulación con el peso molecular anterior. Ok, vamos a ver cómo cambia. Vamos a decirle aquí que es con... Este valor de 38 es simulando con metano. Ahorita ya cambia a propano. Entonces, vamos a ver cómo cambia cuando yo le pongo propano. Vamos a correr la simulación. Y ahora sí, ¿cuál sería la diferencia entre propano y metano aprovechando esto? Es esta. Me dice que la línea azul es para el propano y la roja es la que yo tenía para metano. Entonces, para que se den una idea, el cambio es mucho, mucho mayor. Un tanque llenado con gas metano, que era el peso molecular que tenía anteriormente en este modelo, me daba en un minuto una presión de 38.86 bar. Pero si yo lleno ese mismo tanque con propano, que tiene un peso molecular más grande, entonces la presión que ejerce es únicamente de 14.09. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera llenar esos tanques con metano, estoy en peligro porque la presión es muchísimo grande. Entonces, si yo tengo un tanque muy pequeñito, me arriesgo a que no soporte el material la presión interna que va a tener. Esa es la importancia. ¿Ok? Entonces, recuerden, ya que hice esto, si además yo quiero estar viendo los escenarios para modificar la presión, lo que puedo hacer ahora es que me voy a esta opción, a Syntesin. Y en Syntesin, voy a decir que sí, puedo estar modificando estas variables y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? Que mi flujo disminuya, el volumen de mi tanque. La temperatura va a depender del clima que haya en la zona, entonces eso yo no puedo cambiar. La única manera de cambiar la temperatura promedio de la zona es si yo meto un aire acondicionado. Y si yo meto un aire acondicionado, estoy aumentando muchísimo el gasto de llenado de tanque. ¿Ok? Entonces, la inversión no lo va a meritar. Es más fácil que yo modifique otra cuestión. Si yo ya tengo un volumen de tanque fijo, es decir, si yo ya sé qué tanques voy a vender, no los voy a crear yo, sino los voy a comprar y ya nada más los voy a llenar, entonces también el volumen de tanque se tendría que quedar fijo. Lo que puedo cambiar entonces, si también es el mismo gas el que yo voy a estar utilizando para el problema, es mi flujo másico. Puedo cambiar el grosor de la manguera y la bomba para que el flujo disminuya, si eso es lo que me conviene. Si yo quiero estar jugando con esta variable, por ejemplo, con el flujo másico, y quiero establecer un rango en ese flujo másico, lo único que tengo que hacer es darle un clic en estas flechitas, no en el recuadro donde viene el valor, sino en las flechitas. Si yo le doy clic, me aparece este menú donde me dice qué valores quieres manejar para la variable de flujo. Entonces, a lo mejor yo quiero ponerle que máximo sean 20 kilogramos por minuto
¿no? O lo puedo dejar en lo que había, en 50. Le vamos a dar a OK. Y entonces yo puedo ir viendo qué es lo que pasa si modifico mi flujo. Si no recuerdo cómo estaba mi gráfico inicialmente, puedo darle aquí a resetear todas las variables que yo ya tenía. Y entonces me vuelvo a fijar en estos grafiquitos. ¿Cómo es que va a ir cambiando si yo cambio esto? ¿Ok? Entonces, a lo mejor yo quiero que el llenado de ese tanque tarde más tiempo, porque a lo mejor me cuesta mucho estar revisando si en un minuto ya se llenó o no. Entonces, puedo cambiar el flujo, que sea un flujo más pequeño. ¿Qué tanto? Depende de lo que yo necesite. Vamos a ver qué pasa si yo pongo un flujo másico de propano ahora de 2.5. Tengo que anotar adicionalmente en el análisis del modelo cuál va a ser mi siguiente escenario, cuál es la variable que yo moví. Entonces, en mi escenario, y voy a cambiar el nombre, en mi escenario 2, para gases ideales con propano, el flujo másico es de 2.5. ¿Ok? Cuando yo ya le puse escenario 2, y tiene esta variable y ya lo corrió, entonces le voy a decir que me salve este escenario, que salve esta corrida. Le vamos a dar clic en Save. Me dice, ¿quieres salvarlo con este nombre? Le digo, sí, guardar. Y ahora, nosotros ya podemos verificar en el tercer escenario, en la tercera corrida, que es para mí el ejemplo, ¿no? Que para alcanzar una presión cercana al límite, ¿ok? Es a los 4 minutos, no al minuto, sino a los 4 minutos. Entonces puedo trabajar con más tranquilidad y más si quien va a estar haciendo el llenado de esos tanques es, por ejemplo, personal. Entonces, aquí en las tablas puedo ir verificando estas condiciones y tomar una decisión respecto a qué condición me conviene más. Es así como podemos ir trabajando. Recuerden, las unidades son importantes. Benzing ya hace el análisis dimensional solito. Si yo me llego a equivocar en alguna unidad que haya declarado mal, me manda un error, porque quiere decir que la relación que yo puse en esas ecuaciones es incorrecta. ¿Vale?